Son las 12:05 ya de la mañana, nos metemos de lleno en la tercera hora de programa y vamos a hablar de tratamientos innovadores, en este caso de una enfermedad que la llaman silente, porque muchas veces incluso hasta llegar el diagnóstico deben pasar, por un periplo bastante importante. Vamos a hablar de la hipertermia médica, pues de los beneficios que supone para estos pacientes y que se está aplicando en estos momentos la clínica Celumed. Natalia Pérez es su directora. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Estupendamente, encantada de estar aquí. Bueno, tenéis múltiples tratamientos, hoy nos queríamos centrar en este en concreto porque es cierto que los pacientes con esta enfermedad lo pasan muy mal, son muchos años, primero hasta llegar a tener pues estas letras grandes que definen al final la enfermedad y luego evidentemente pues el tratamiento para encontrarse bien, ¿no? Totalmente. La hipertermia es conocida por sus beneficios desde hace muchísimos años. Este sistema realmente es una innovación tecnológica desarrollada por unos científicos alemanes y en enfermedades sobre todo degenerativas y crónicas, donde el proceso es bastante largo, como dice, ya desde el diagnóstico llegar a él, pero luego la calidad de vida que tienen, ¿no? En las llamadas enfermedades silenciosas, incurables. Estamos encantados de tener esta tecnología aquí en España. Vamos a hablar de la aplicación para esta enfermedad, pero desde luego no es la única, también se puede utilizar, ¿no? Para otro tipo de patologías. Realmente enfermedades cualquiera inmunológicas, infecciosas, evidentemente la fibromialgia y toda la rama de las enfermedades osteoarticulares o degenerativas, artrosis, exactamente. Lo que ocurre es que hay muchas publicaciones científicas de base probada de casos clínicos con muy buenos resultados en fibromialgia y en enfermedades ya crónicas, cuadros no clínicos importantes, la verdad. Provoca en el cuerpo una fiebre controlada, ¿no? Que eso es al final lo que hace que mejore el organismo. Claro, realmente es la base, es la del proceso natural de la fiebre. Cuando nosotros estamos enfermos, la fiebre viene a ayudarnos, es un mecanismo de defensa. Nosotros la provocamos con este dispositivo médico de forma artificial y controlada. No es que la persona se sienta mal por tener esa fiebre, pero a nivel interno sí que generamos un aumento de la temperatura que, dependiendo del diagnóstico del paciente, evidentemente el doctor pauta un protocolo de una duración, de una temperatura, desde los 38 hasta los 40 grados se pueden alcanzar, y esa fiebre artificial activa todos los procesos de mecanismos de defensa del organismo y profundiza a nivel de los tejidos profundos y de las células. ¿Durante cuánto tiempo se mantiene esa fiebre artificial, podemos decir? Pues dependiendo del caso, porque también es aplicable en enfermedades oncológicas donde hay mucha extensión, incluso casos de metástasis abundantes o leucemia, porque es algo corporal, es un tratamiento corporal. Entonces este aumento de la temperatura permite que las células sean más sensibles, se identifiquen y el sistema inmunitario pueda reconocerlas y atacar directamente, ¿no?, al interior de esas células enfermas, podríamos decir. Entonces, dependiendo del caso, porque hay diferentes patologías y su aplicación, 3 horitas normalmente mínimo. Es un tratamiento larguito, desde 3 horitas hasta incluso 5 horas. ¿Pero en una sesión? Una sesión. ¿Una misma sesión? 3 horas. Una sesión. Lo que ocurre es que no son necesarias muchas sesiones, ni tienen que ser continuadas. Puede ser una sesión a la semana o 2 sesiones a la semana. ¿Y cómo se empiezan a ver los resultados? ¿En qué se va a notar al principio? Pues todos los casos que llevamos tratados, realmente el primer día hay un poquito de cansancio, pero ya el efecto positivo en dolores a nivel articular, el aumento progresivo de la energía, se nota rápidamente el efecto. Al menos es todo lo que nos comentan los pacientes. Evidentemente hay que darle su tiempo al tratamiento, el doctor experto en materia pautará un protocolo que puede ir pues desde 5 sesiones a normalmente 8 sesiones. No sé, ¿8 sesiones en cuánto? Pues depende del caso también, pero pueden ser distribuidas a lo largo de un mes o de un mes y medio. De un propio mes, o sea, no hay que dejar mucho más tiempo. Depende del paciente. Hay personas que también tienen la enfermedad ya muy controlada y a nivel preventivo se hacen una sesión cada X tiempo para
para evitar volver a recaer, ¿no? Y a sufrir al final dolor, ¿no? Que es lo que estos pacientes al final es lo que cuentan, que sufren entre otras cosas, ¿no? ¿Tiene algún tipo de contraindicación? ¿Hay alguien que no lo pueda hacer por cualquier cosa? No tiene efectos secundarios, que es algo importante, no perjudica, nunca va a causar una reacción más allá de lo que es un poquito de cansancio, porque el cuerpo, claro, se somete a un proceso interno. Realmente es un proceso autocurativo. No tiene efectos secundarios, pero está contraindicado pues en personas que lleven marcapasos, o que el doctor pues estime que tenga un problema renal crónico o agudo. No son muchas las contraindicaciones. De todas formas, está bien decirlo aquí, nosotros evaluamos previamente cada caso sin ningún tipo de coste para que el equipo médico lo estudie, dé una valoración, una segunda opinión previamente, ya sepan qué protocolo se podría seguir y que la persona tenga toda esa información antes de comenzar. Sí, esto es muy importante, ¿no? Es básico, ¿no? Exactamente. Hay quien se hace ya los tratamientos a nivel preventivo, cada vez queremos estar mejor, ¿no? Y nos da miedo incluso enfermar, ¿no? Sí. Nosotros somos expertos, una de nuestras especialidades es la prevención, el estudio del terreno biológico de la persona, que aparte evidentemente de tener tecnología de última generación, pues damos mucha importancia a una nutrición personalizada, a los hábitos de vida, a ver a nivel interno todo aquello que podemos corregir. Si una persona está carente de magnesio o necesita un complejo enzimático, evidentemente va a venir a aportarle beneficio. Entonces intentamos que todos nuestros tratamientos sean globales, y la prevención, básicamente. Es básico, ¿no? Sí. Elemento fundamental para esto, para cualquier enfermedad, para mantenernos en el mejor estado. Sí, una puestita a punto, como digo yo, siempre muy recomendable y no es algo difícil, lo vamos dejando, pero es simplemente ir teniendo un grado de cómo va reaccionando nuestro organismo, cositas que se pueden prevenir incluso a 10 años de antelación, ¿no? Entonces merece 10 años de antelación. Sí. Sí, es tener una previsión, desde luego, a muy, muy largo plazo, ¿no? Exacto. Este es uno de los tratamientos, vosotros tenéis mucho y sobre todo en el ámbito oncológico. Aquí habéis sido premiados recientemente, este mismo año, un premio nacional, Premios Medicina Siglo XXI. Esto supongo que para vosotros es muy importante, un espaldarazo a la labor que lleváis realizando durante hace muchísimos años, y es un gran reconocimiento, un premio importante. Habían doctores, equipos médicos, clínicas de muchísimo prestigio y muy buena trayectoria profesional, y fue un honor recibirlo, sobre todo en la categoría de clínica oncológica, ¿no? Por la innovación en la tecnología. Siempre intentamos traer aquí a España tecnología que en otros países se está aplicando y que aquí hace mucha falta, ¿no? Y vienen a completar los tratamientos de los pacientes, a mejorar su calidad de vida, y verdaderamente tienen muy buenos resultados. Y es difícil competir, hay que decir, porque en Marbella hay muchas clínicas, muchísimas, tanto las públicas como las privadas, que están haciendo un trabajo fundamental. Sí. ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo que vosotros estáis apostando en lo que se refiere a la oncología? Pues nanotermia oncológica, o también llamada oncotermia, que es un tratamiento que permite tratar a nivel local tumores tanto primarios como metastásicos, y no tiene efectos secundarios. Se puede combinar con las quimio o las radioterapias del paciente. Por sí sola ya tiene un efecto como terapia única, no es invasivo, es un dispositivo médico, la persona está cómodamente tumbada y no hay ninguna reacción al tratamiento, no es tóxico. Y los resultados son, la verdad es que hemos tenido muchísimos casos de remisiones parciales, de remisiones completas, casos muy complejos, y igualmente es una tecnología que comenzó en Alemania y en Hungría también, donde está la central, y estamos encantados con los resultados. ¿Qué tal está funcionando este año también tan complejo? Porque vuestro público, bueno, es local, pero también internacional. Sí, muchísimo internacional. Y nacional de otras ciudades, ¿no? De Barcelona, de Madrid. A nivel de pacientes oncológicos no lo hemos notado mucho, porque me imagino que es algo de mucha necesidad, y cuando hay necesidad, pues al final, en a lo mejor otros sectores de la clínica, que tenemos 15 especialidades médicas, pues se ha notado un poquito, pero lo han llevado muy bien. Nosotros, al ser clínica, todos los protocolos de higiene, de desinfección,
aumentando un poquito los horarios de desinfección entre paciente y paciente, pero verdaderamente estamos contentos con este año. Sí, ya lo veníais desarrollando, ¿no? Pero habéis tenido que intensificarlo aún más. Sí. Bueno, Natalia, muchísima suerte también con todos los retos y gracias por la visita. Gracias a vosotros, muchas gracias. Bueno, son las 12:15 y es el momento ahora de ofreceros una receta, en este caso la que nos trae el restaurante Lateral. Nos preparan un stick tartar. Hola Eva, soy David del restaurante Lateral de la Plaza de los Naranjos de Marbella y hoy día voy a hacer un stick tartar. Los ingredientes para un stick tartar son: tenemos carne de vacuno, 90 gramos. Hemos triturado alcaparras. Hemos picado chalota. Tenemos unos brotecitos de micromexclum. Tenemos huevo de codorniz. Y unas alcaparras en grano. Bueno, también tenemos un aliño del stick que lleva perrins, lleva mostaza de Dijon, lleva aceite, lleva un poco de chile para que le dé ese toque de picor al stick, ¿no? Entonces, cogemos un bol, ponemos la carne en el bol. Vamos a ponerle un poquito de la salsa para que se vaya macerando. Lo movemos. Acuérdense que llevaba mostaza, aceite, chile. Se le echa de todo un poquitillo y una pizca de sal. Mientras vamos a preparar el plato, vamos a poner 2 huevos de codorniz a la plancha. Se dice que el stick tartar viene de los tártaros. En el tiempo de los tártaros, cuando hacían guerras y tal, pues la carne llevaban bajo la montura, ponían carne. Entonces, al ir de un lado a otro, como eran también nómadas, luchadores, guerreros, entonces la carne debajo de la montura se trituraba. Llegaban a un sitio y, claro, cogían la carne y cogían hierbas, un poco de hierbas de cada sitio y tal, y lo mezclaban todo. De ahí viene lo que es el tartar. Entonces, vamos preparando el plato. Perdón, me he equivocado. Le falta lo que es el cebollino, lo que es la chalota picada, perdón, lo que es un poquito de alcaparra. Lo volvemos a mezclar, que si no me sale las cosas por la mitad. Me he puesto a contar lo que es el origen de lo que es el stick tartar y se me ha olvidado lo que es uno de los ingredientes esenciales. Ahora sí, lo colocamos, vamos presentando lo que es el plato. Es muy interesante de dónde vienen, saber de dónde viene cada plato, como lo que es la ensalada César, como es este plato, el stick tartar. Le colocamos ahora las alcaparras. Vamos a retirar lo que son los huevitos de codorniz y lo vamos a colocar en cada extremo del plato. Le colocaré también una hoja de guantón
Voy a terminar con un poquito de micromesclun. Bueno, un poquito de sal en escama a los huevitos. Es muy sencillo, muy práctico, pero al tener lo que es el aliño con la mezcla de la mostaza, del aceite, el perrins, y hace que sea totalmente diferente a lo que son otro tipo de stick tartar. Y aquí les presento el plato. Espero que os guste y hasta otra. Gracias. Gracias, otra estupenda receta. La última vez que entrevistamos a Alejandro Pedregosa venía pues, a contarnos sobre las características de su libro O. Han pasado unos cuantos años y ahora trae otro libro nuevo bajo el brazo. Este lleva por título Álbum de familia y se presenta esta misma tarde en el Cortijo Miraflores. Bueno, muchas ganas de conocer los detalles. Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, encantado. ¿Cómo estás? Yo aquí, como en mi casa. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Te preguntaba, bueno, ¿cuándo lo presentaste hoy? Y bueno, fue en 2017. Sí, sería en el verano de 2017 por ahí. Lo que pasa es que es un libro que ha tenido una vida muy larga y muy sostenida en el tiempo, afortunadamente, porque en el 18 le conceden el premio de la crítica de Andalucía y eso tiene un empujón, y en el 19 hay una reedición justo antes de la pandemia, ¿no? Y entonces, bueno, es un libro que, es verdad, salió hace tiempo, pero hemos hablado mucho de él. Sí. Ha tenido una vida, bueno, tiene una vida muy larga porque ha sido también representado, bueno, hemos charlado muchas veces con Manuel Salas, ¿no? Que con mucho éxito lo ha puesto en escena. Y al cine lo llevó Raúl Mancilla, una de las historias, entonces entre Manolo Salas y Raúl Mancilla hemos hablado mucho de él aquí en Madrid. Ha dado mucho de sí y bueno, él es un auténtico enamorado, hay que decir, de tu obra también, ¿no? Bueno, Álbum de familia se estrena además con otro premio. Sí, un premio inesperado, más que otros, porque era un premio de poesía infantil y es el premio Orihuela para niños y niñas, que bueno, pues a nivel nacional está entre los principales premios de este tipo de literatura. Yo no había escrito nunca un libro para niños, pero mira, la pandemia te da tiempo para muchas cosas y una de ellas era un apartado que tenía pendiente, que era esto, y felizmente lo mandé al premio y ganó. Muy curioso e inesperado, como dices, ¿no? Y también cómo surge el germen, ¿no? También muy curioso porque dices que bueno, fue producto al final una relación entre una dependienta y una amiga. Sí, un hecho casual. Absolutamente. Una amiga me llevaba tiempo insistiendo, ella tenía una hija pequeña, bueno, escribe poemas para niños, tal, y yo, claro, lo veía distante, no tengo hijos. En fin, me llevo bien con los niños, pero no era una... En la distancia, claro, ¿no? Eso es siempre. Sin embargo, ya te digo, en la pandemia empecé a darle vueltas, empecé a esbozar algunos poemas, leyendo previamente mucha literatura infantil, claro, sí. Porque si no... ¿Pero no habías escrito nada de literatura infantil? ¿No habías probado...? Nunca. Me puse a leer y luego empecé a esbozar los primeros intentos. Y al poco, cuando ya empezó a levantarse un poco lo de la pandemia, necesité ir a hacer unas fotocopias a una tienda de reprografía y bueno, eran fotos familiares de un álbum que no quería que se estropease, y entonces para tener las copias. Y la señora que me estaba haciendo el trabajo se emocionó porque ella era inmigrante y no había dejado su libro de familia allí, había tenido que salir corriendo de su tierra y claro, ahora en el móvil tenía pues las fotos de su sobrino, de sus tíos, de su abuelo, tal, pero no tenía las de su madre de joven, las de su tía de joven, eso que ya lo había perdido para siempre. Entonces, con ese detonante me dio para pensar, bueno, ¿y por qué no hacemos un libro infantil sobre el álbum de familia de la gente que no tiene aquí su álbum de familia? Y ese fue un poco el origen. El leitmotiv, ¿no? Al final, inmigración, bueno, de distintos puntos, ¿no? Sí, la idea era dibujar, de alguna manera, la realidad de un barrio normal, de un barrio cualquiera, de una ciudad como Marbella, por ejemplo, la Divina Pastora, Santa Marta, algo así, un barrio popular, obrero, que concitaba la inmigración, como en otros tiempos antes había concitado la inmigración del centro de la provincia, bueno, ahora era de exteriores, y un poco regalarle ese álbum de familia a esa gente que vivía ahí.
como un homenaje, ¿no? Sí, sí, ¿Son sí. inventados los personajes o te has basado en algunos que conoces? Medio Nunca camino. está del todo basado en una sola persona, pero sí hay detalles, ¿no?, que te llevan a ese personaje. Bueno, pues hay una persona que aparca coches, hay una persona que vende... hay una persona que trabaja en la agricultura, hay una persona que cuida ancianos, en fin, un poco... la historia del libro tiene 3 partes, ¿no? Primero es la presentación de cada personaje, son 8 personajes, luego saber en qué trabajan y cómo se ganan la vida, y la última parte es qué sueñan para el futuro. ¿En positivo? Sí, absolutamente. Es un libro muy positivo, realista, también onírico, porque yo creo que eso es lo interesante de la poesía para los niños, que le enseñes cosas o que les muestres imágenes que no pueden ver de otra manera. Yo creo que la poesía tiene mucho de eso. Por eso mucha gente no se acerca a ella o dice, qué difícil, no la entiendo. Es porque te aproxima a imágenes que no son puramente racionales. Y entonces eso, cuando uno ya tiene la mente, ¿sabes?, muy estructurada, ya de mayor, le cuesta. Sin embargo, un niño no, Sí. es como los idiomas. La Sí. poesía tiene algo de lengua. No, está claro que los adultos tienen mucho más reparos y los niños es cierto que les resulta muy fácil, ¿no?, acercarse a este lenguaje que es tan directo, ¿no?, al final tan poético. Claro, un niño puede imaginar, bueno, así una imagen lorquiana de que alguien roba limones y lo tira al agua y el agua se convierte en oro. Eso para un niño es facilísimo de imaginar. En todo caso sería un adulto el que te pondría trabas de decir, pero bueno, los limones no son oro propiamente, Sí. y el agua y se hundirían o flotarían, en fin. Sí, ser mucho más racional. Ser mucho más racional. Bueno, supongo que te hará ilusión presentarlo aquí en Marbella. Estamos escasos en presentaciones, empiezan ya a hacerse y además de una manera un poco más grandes, ¿no? Han sido pues tan pequeñas y se ha hecho tanto uso del Zoom. No sé si estás un poco cansado. Sí, te decía antes, fuera de cámara, que a mí el Zoom me ha aliviado mucho durante la pandemia porque he podido trabajar a través de él, he podido dar conferencias, clases, charlas, y eso me ha aliviado mucho. Pero ya es verdad que llega un momento en el que uno quería el contacto con la gente real y salir y bueno, en el caso de Marbella, para mí siempre pasa lo mismo. Yo ya con los años tiene uno cierto bagaje a la hora de exponer Sí. lo que hace, pero yo solo me pongo nervioso aquí. ¿Sí? Yo es una cosa, sí. ¿En el resto no? Sí, no. Yo ¿Por ahora qué? cuando lleguen las 8 de la tarde sé que estaré nervioso. Pues supongo que es porque la gente que más me importa, o la gente, en fin, que donde el afecto está más curtido y es más cercano, está aquí. Y Pero entonces, este público te lo tienes ganado. ya, pero igual no tiene que ver con el hecho de publicitar mi obra, tanto con el hecho de exponerme como ser humano, ¿no? Y como lo más cercano a mi sentimiento está aquí, pues entonces yo siempre en Marbella me pongo nervioso. Y siempre me equivoco y digo algo que ¿Sí? está fuera de... Pero bueno, ya lo tengo asumido y no pasa Pero nada. lo tienes ya un poco en la mente y al final pues Sí, claro, será eso. acaba pasando, ¿no? Acaba ocurriendo. Bueno, presentación de libro y tienes un espectáculo también que acabas Sí. de dar a conocer en Granada. ¿Lo veremos aquí en Marbella también? Bueno, yo espero que sí, espero que sí. Es un espectáculo que ahora mismo vengo un poco así ilusionado y con el nervio de haberlo representado por primera vez hace un par de días, y es una lectura literaria acompañada de piano. Es una historia sobre los años 80 y la droga en la juventud y cómo influyó y cómo un poco desmoronó esas ideas de esas ilusiones juveniles. Y es un espectáculo de 45 minutos donde básicamente una historia escrita por mí la voy leyendo, representando muy poco porque no soy actor, pero ayudado por Carlos Arriezu, que es un magnífico pianista, y él va contando la misma historia que yo, pero en clave musical. De manera que nos vamos intercalando y ya te digo, un espectáculo de 45 minutos que ahora mismo estamos muy contentos de poder sacarlo y ha tenido, bueno, las primeras críticas. Repercusión bien, ¿no? Sí, sí. Bueno, cada vez estás llevando más, ¿no? Tu obra a estos terrenos. A mí me gusta trabajar, me gusta mucho, quizá porque el trabajo del escritor es un trabajo absolutamente solitario, ¿no? Estás tú y tu ordenador, y bueno, y lo que se te vaya ocurriendo, y los libros que vayas leyendo, y las investigaciones que vayas haciendo, pero siempre solo. Y a mí desde hace años me gusta mucho trabajar en compañía, o sea, poner esa cosa que yo hago, que es inventar historias o crear poemas, en conjunción con, bueno, pues con otros artistas, por ejemplo con Raúl Mancilla, ¿no? Hablábamos y hemos hecho un par de cortos,
con Manuel Salas, por supuesto, ¿no? que ha representado algunos de mis poemas y sobre todo ha llevado a las tablas, con una obra, ahora con un músico, con pianista. A mí me gusta mucho esa unión, esa conjunción, porque se trabaja de manera diferente y es bonito, es bonito. Y esa soledad es muchas veces difícil, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿hay limitación de aforo esta tarde en el Cortijo Miraflores? No. ¿Pueden asistir tranquilamente? Hay sitio de sobra. Bueno. Y espacio y todas las condiciones. Bueno, pues para quien no se hubiera enterado, ya sabe, esta tarde, álbum de familia. Pues Alejandro, gracias. Gracias a vosotros. Y suerte. Siempre. Gracias. Bueno, pues nos vamos a marchar unos minutitos a publicidad y a la vuelta tenemos tertulia sobre turismo.